Amén. Ahora sí. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración a su nombre. Gracias al Señor a todos los que se están conectando y a los que están viendo por Facebook, por Zoom, ¿cierto? Al pastor también que está ahí en una ventanita, si lo ves, está ahí en el aeropuerto, esperando su próximo vuelo, ya para ir a una otra ciudad en Brasil que le toca por su trabajo. Así que Dios los bendiga grandemente, que tenga un buen vuelo. ¿Ya? Y vamos hoy día a reflexionar sobre algo que es muy, muy conocido, es un tema ultra mega conocido, pero que a mí me llamó la atención grandemente por algo por una frase que decía. Así que hoy día vamos a estar viendo dos pasajes paralelos, ¿cierto? Sobre la oración. ¿Ya? Uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿cierto? Como hijos de Dios, desde el día en que le dijimos a Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal, ¿cierto? Es empezar una vida de oración, ¿ya? Es aprender a orar, ¿cierto? Y perseverar en esta disciplina, ¿cierto? No importando la temporada que vivamos en nuestra vida. ¿Ya? La oración no es solo cuando estamos bien, o solo cuando estamos mal, o solo cuando estamos enfermos. ¿Ya? La Biblia, ¿cierto? Nos dice en un pasaje, ¿cierto? Que tenemos que orar sin cesar. O sea, la oración no importa la temporada de la vida que tengamos, siempre tenemos que estar en constante oración. ¿Ya? La oración nos ayudará, ¿cierto? En nuestros tiempos de necesidad espiritual, cuando estemos en aflicción espiritual, ¿cierto? Cuando estemos en aflicción física, ¿ya? Cuando sintamos que nuestro espíritu está angustiado, la oración nos ayudará, ¿cierto? Y nos mantendrá cerca del Padre cuando todo marche bien. Entonces, la oración no es un recurso, ¿cierto?, que a Dios se le ocurrió poner al azar, sino que es un recurso que es de suma importancia, que es vital para nuestra vida espiritual y para nuestra vida como cristianos. Entonces, es de suma importancia que nosotros tengamos perseverancia en la oración. ¿Ya? Y vamos a leer estos dos pasajes paralelos que son muy conocidos, y uno queda en el libro de Mateo. Mateo es un libro del Nuevo Testamento, ya la Biblia, ya para los que llevamos más años en el Señor, sabemos que está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Es de la época de Jesús, desde que nació Jesús en adelante. Y en el libro de Mateo, capítulo 6, ¿ya? ¿Cierto? Desde el versículo 5 en adelante voy a leerlos, y habla de Jesús y la oración, ¿ya? Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar al pie de las sinagogas y en las esquinas y en las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por la palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Después dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero el que me llamó la atención a mí, la frase que me llamó la atención, está en el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, ¿ya? Lucas es uno de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Primero es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas es el tercer libro, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Recién estamos leyendo el libro de Mateo y ahora vamos a estar leyendo, ¿cierto?, el pasaje similar en el libro de Lucas, capítulo 11. ¿Ya? Y cuando nosotros decimos el capítulo, si usted lee la Biblia, es el número grande y el versículo son los números chiquititos. Todos los números chiquititos que vienen en la Biblia. ¿Ya? Entonces, también dice Jesús y la oración. Dice que aconteció que estando Jesús en un lugar, cuando terminó sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces, la frase que a mí me llamó la atención, ¿cierto?, que es diferente a la versión que es más conocida, que es del libro de Mateo, fue la frase, ¿cierto?, que le dijo al discípulo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Yo me imagino que los años que estuvieron los discípulos con Jesús, desde que Él les dijo, ven y sígueme, ¿cierto?, y muchos dejando sus tareas fueron y le siguieron, ellos aprendieron a ver cómo Jesús oraba. ¿Y a quién le oraba? ¿Ya? ¿Cierto? Es porque Jesús, ¿cierto?, tenía una relación directa con el Padre. Entonces, lo que ellos estaban viendo en Jesús era algo diferente. Entonces, ¿cierto?, el discípulo le dice, enséñanos a orar. En el fondo le estaba diciendo, Señor, yo quiero orar como tú estás orando. Yo quiero hacerlo como tú lo haces. Enséñame, que yo quiero aprender. ¿Ya? Quizás su tiempo de devoción era diferente, ¿ya? No era, ¿cierto?, como ellos quizás estaban establecidos, ¿cierto?, por la religión, ¿cierto?, que los fariseos, ¿cierto?, tenían oraciones repetitivas. No era una oración así la que hacía Jesús. Por eso, ¿cierto?, ellos le dicen, ¿cierto?, enséñales a orar. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús era una oración diferente. Era la oración que le hace un hijo a su padre. Era una conversación entre un hijo con su padre. Entonces, eso era lo diferente que los discípulos querían aprender, a tener una relación, ¿cierto?, con el Padre diferente a través de la oración. ¿Y qué significa esta petición de los discípulos? ¿Ya? Significa que ellos estaban, ¿cierto?, como les decía anteriormente, estaban acostumbrados a repetir, ¿cierto?, frases recitadas, sin que ello reflejara lo que realmente había en su corazón. ¿Ya? Recordemos que ellos tenían que aprenderse la palabra del Señor. Como dicen en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos tienen que llevarla como frontal en su frente, ¿cierto? En su corazón, ¿cierto? Tenían que tenerla en las puertas, ¿cierto? Incluso también en su cuerpo tenían que tener la palabra del Señor, y eso ellos se la tenían que aprender. Entonces, perdón, hermanos. Entonces, ¿cierto? No era algo repetitivo, no era algo vano, ¿cierto?, que ellos estaban repitiendo todo el día lo mismo, lo que veían en Jesús. Entonces, ellos querían, ¿cierto?, aprender, y ellos le dicen, enséñanos, Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, instrúyenos, muéstranos, indícanos cómo debemos de orar. ¿Cómo debemos de orar? Estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a seguir adelante, estoy dispuesto a rendir mi corazón, mi mente y mis preocupaciones, ¿cierto?, ante, ¿cierto?, lo que tú me quieras enseñar. Por eso Jesús también le da una oración modelo, ¿ya?, que es la que leímos anteriormente.
¿ya? Y que va apuntada en varias direcciones esa oración modelo, ¿ya? Orar es tener una conversación a corazón abierto con nuestro Salvador. Eso es orar, ¿ya? Y una de las cosas que a mí me encanta es que Dios no nos va a restringir, ¿cierto? Y nos va a decir, mira, tienes que decirlo de esta manera, de esta otra manera, tienes que usar esto. Si bien tenemos una oración modelo, ¿cierto? Que después les voy a decir que va dirigida, tiene varias direcciones, varios puntos para apuntar, ¿cierto? Lo que Dios quiere y lo que Dios requiere también de nosotros es que nosotros abramos nuestro corazón a Dios y le digamos cómo nos sentimos, que abramos nuestro corazón y nos despojemos, ¿cierto? Como dice la Biblia, de todo peso de pecado que nos asedia, que nos despojemos de nuestros paradigmas, de la forma que hemos tenido de pensar cómo debíamos de orar. Entonces, ¿cierto? Tener una conversación de corazón, ¿cierto? Con nuestro Padre. Ya usted, ejemplo, los que somos padres, cuando un hijo tiene una conversación sincera con uno nota la diferencia. Uno nota la diferencia cuando un hijo quizás ha cometido un error, cuando un hijo quizás está pasando por momentos difíciles. Uno nota la diferencia en esa conversación sincera. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nuestra conversación sea sincera. No solamente sea, Señor, te doy gracias por esto, Señor, te pido por esto, o sea, ¿cierto? Una lista de peticiones, Señor, te pido por esto, te pido. No, Dios quiere que tengamos una conversación con Él sincera, porque nuestra vida cristiana se trata de tener una relación con Dios. Y esa relación la tenemos a través de la oración, a través de la palabra y a través de la comunión que tenemos al congregarnos, ¿cierto? En la iglesia. Entonces, ¿cierto? Jesús le dice, ¿cierto? En el versículo 2 del capítulo 11 del libro de Lucas, ¿cierto? Cuando oréis, dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Entonces vemos el primer enfoque a quién va dirigida la oración, que es al Padre, es al Dios. Yo personalmente no creo en el poder de la oración, que la oración tenga poder, porque muchas religiones oran, hermanos, muchas religiones oran y le oran a diferentes entidades, diferentes deidades. ¿Saben qué yo creo? Yo creo al Dios que va dirigida mi oración, que ese Dios es todopoderoso, que ese Dios es capaz de responder, ese Dios es capaz de restaurar, ese Dios es capaz, ¿cierto?, de levantarnos, de ayudarnos, fortalecernos cada día. Ese es el poder que tenemos, no es el poder de la oración, ¿cierto? No es que nosotros vamos a orar, ¿cierto? Y la oración va a tener un efecto místico, poderoso, que el universo se empieza a mover, sino que creemos que aquel que oramos es poderoso y todopoderoso para responder en nuestro tiempo de aflicción, para responder en nuestro tiempo de necesidad. Entonces, por eso, ¿cierto? La oración dice Padre nuestro. Va dirigida al Padre, va dirigida al cielo, ¿ya? ¿Cierto? Cuando oramos, ¿cierto? Reconocemos que Dios es un Dios verdadero. Por eso, ¿cierto? Cuando oramos no tenemos que empezar, Señor, te pido. Sino que tenemos que tener, ¿cierto? Un tiempo de reconocer, ¿cierto? La grandeza de Dios. ¿Cierto? Cuando decimos Padre nuestro, ¿cierto? Reconocemos su grandeza, reconocemos que solo Él nos puede socorrer. Hermano, y qué importante es que lo podamos hacer así, reconocer la grandeza de Dios, ¿ya? Y esta oración modelo, ¿cierto? Que Jesús nos dejó escrita en la Biblia, ¿ya? Yo creo que quizás todos cuando empezamos en nuestro caminar cristiano la aprendimos, nos dijeron, lee Mateo 6, ¿cierto? Y apréndete la oración del Padre Nuestro. Yo creo que muchos la aprendimos de memoria, porque fue nuestra primera iniciación, ¿cierto? Nuestro primer acercamiento a cómo debíamos orar.
Pero la oración no solamente se queda en eso, por eso en el libro de Mateo, ¿cierto? Él dice, no se quedan con vanas repeticiones. No, la oración no es eso, es mucho más que eso. Por eso va dirigida al Padre. También, ¿cierto? Dice, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Reconociendo la grandeza del Señor. ¿Ya? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya? ¿Cierto? El Padre nuestro, ¿cierto? Dios lo puso, ¿cierto? Para que nuestro interior fuera transformado. ¿Ya? Oramos a Dios, pero también, ¿cierto? Esta oración, ¿cierto? Tiene un factor que transforma nuestro interior, ¿cierto? Cuando le decimos a Dios, venga tu reino, ¿cierto? Hágase tu voluntad, ¿cierto? Estamos diciéndole al Señor que nos queremos despojar de nuestro yo. Hágase tu voluntad. Y cuán difícil, quizás en más de alguna ocasión nos ha tocado vivir, ¿cierto? De decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad. Y yo creo que también es algo sumamente importante para nosotros, que aprendamos, ¿cierto?, a reconocer el tiempo de Dios en nuestra vida y poder decir, Señor, me rindo ante ti. Me despojo de lo que pienso, me despojo de lo que siento. Señor, que venga tu reino, ¿cierto? Y se haga tu voluntad en mi vida, se haga tu voluntad en esta situación, en esta circunstancia que estoy viviendo, ¿ya? ¿Ya? Y aquí anoté algunas frases, ¿cierto? Que también dice esta oración modelo que Dios, ¿cierto?, nos puso, ¿cierto? El pan nuestro de cada día. ¿Qué habla este pan nuestro? ¿Cierto? Habla de la provisión de Dios, de Jehová Jireh, ¿cierto? El Dios que provee, y no solamente en lo material, no solamente en lo tangible, sino que también en lo espiritual, ¿cierto? La provisión de Dios sobre nuestra vida, el pan nuestro, la provisión de Dios sobre nuestra vida. Y si bien habla algo de algo que es tangible, Dios también lo puede extender a otras áreas de nuestra vida, como le decía, como el área espiritual. Señor, si yo tengo hambre de ti, dame de tu pan, dame de tu palabra, para que yo pueda, ¿cierto?, ser saciada espiritualmente, ¿ya? Y perdona nuestros pecados, ¿cierto? Arrepentimiento, ¿cierto? Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, la oración va dirigida al Padre, ¿cierto? Va dirigida también a que mi interior sea transformado, y también habla, ¿cierto?, de la comunión que debemos tener con el resto de las personas, ¿cierto? Del perdón hacia otros, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Y perdona nuestros pecados, ¿cierto? Arrepentimiento, el perdón hacia otros. Entonces, la oración no es un modelo estricto que nosotros lo tengamos que repetir siempre, de la misma manera como está escrito, sino que la oración nos quiere enseñar que debemos tener comunión con el Padre, que debemos buscar nuestra santificación, ¿cierto? Y que también debemos buscar, ¿cierto?, el tener, ¿cierto?, comunión con los demás y estar en paz con los que están a nuestro alrededor. Como dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Por eso la oración es algo mucho más importante, mucho más grande que una repetición, ¿cierto? Engloba todo un mundo, ¿cierto?, de beneficios para nosotros como cristianos, ¿cierto? Dice, y no nos metas en tentación, ¿ya? Sabemos que la Biblia es clara y dice que Dios no tienta, el que tienta es el enemigo, ¿ya? ¿Pero qué quiere decir estas frases? Que seamos librados, ¿cierto?, de Satanás y sus engaños, del deseo engañoso de nuestro corazón que nos aleja de Dios y nos hace dudar de Él, ¿ya? Y no nos metas en tentación, ¿cierto? Y líbranos del mal, ¿cierto? Quiere decir que es una vía de escape, una vía de socorro,
Hermanos, qué maravilloso, ¿cierto? Poder entender esto, ¿cierto? ¿Qué es la oración? Ya la oración, yo le puse acá, ¿qué no es la oración? ¿Ya? No es un medio para obtener favores personales, ¿ya? Que solo acudo a Dios cuando necesito algo, pero cuando estoy bien, ¿cierto? Me olvido y no oro más, ¿ya? No es un medio para obtener favores personales, ¿ya? Si bien Dios puede responder en nuestras oraciones y ayudarnos, ¿cierto? Pero no es un medio para obtener favores personales, ¿ya? Tampoco no es un discurso repetitivo, ¿ya? Que siempre voy a usar las mismas palabras, las mismas frases, ¿cierto? La misma forma de hacerlo, ¿ya? No es un amuleto, un ritual, la oración, ¿ya? Que si yo no lo hago de esta manera, no estoy sentada en esta silla, no estoy sentada en esta pieza, o no pongo la música, la oración no me va a resultar. No, eso no es la oración, ¿ya? La oración es comunión, es relación con Dios, ¿ya? Tampoco la oración es un medio para frustrarnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el deseo de nuestro corazón es que nuestra oración sea respondida. Pero, ¿qué pasa cuando, ¿cómo se llama? Cuando la oración no es respondida de inmediato, o cuando, ¿cierto? Se nos ha enseñado que hay 3 tipos de respuestas de Dios: sí, no y espera. ¿Y qué pasa si en ese tiempo de oración Dios nos dice no? ¿O Dios nos dice espera? Entonces vamos a frustrarnos con Dios, nos vamos a enojar con Dios porque Dios nos responde la oración como yo quiero. Entonces, la oración no es para que nos frustremos, no es para eso. No es para que yo diga, no, Dios no me contestó mi oración, estoy enojada con Dios, ¿hasta cuándo Dios le oro a Dios y Dios no responde? No, la oración no es eso. La oración es un medio para tener comunión con Dios, para que nuestro interior sea transformado, para que todas las cosas malas que hay en nuestro corazón salgan. Eso es la oración, ¿ya? Y, ¿cierto? Tampoco es un recurso para utilizar a Dios, ¿cierto? Si Dios me responde la oración, le sigo. Pero si no me responde la oración, no sigo a Dios. Tampoco es un recurso para manipular a Dios, ¿ya? Señor, si tú me respondes la oración, yo voy a hacer esto. Señor, si tú me respondes la oración, yo voy a hacer esto otro. Ah, pero Señor, si tú no me respondes la oración, yo ya no te sigo más. Yo no voy a la iglesia, no hablo a mis hermanos, no leo la Biblia, no escucho alabanza. No, la oración no es un recurso para utilizar, ¿cierto? Y manipular a Dios. ¿Y sabe qué tampoco no es la oración? La oración no es un sentimiento. No es un sentimiento. No debemos de orar cuando sentimos que tenemos que orar. ¿Ya? Debemos orar en todo tiempo. ¿Ya? La oración es una disciplina. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Así como todos los días nos levantamos, tomamos desayuno, nos lavamos los dientes, tenemos nuestras actividades diarias, así también lo es la oración. Esto es una disciplina, ¿ya? Entonces, esas cosas no son la oración. Así que, estimada persona que está escuchando, estimado hermano, si tú o yo hemos creído que la oración es un medio para obtener favores personales, que si la oración es un discurso repetitivo, si la oración es un amuleto, un ritual o un recurso para manipular a Dios o un sentimiento, estamos equivocados. La oración no es eso. La oración es un medio para que nosotros, sus hijos, que lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador personal, nos comuniquemos con Él. Por eso los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, porque ellos quizás lo estaban haciendo de mala manera, ellos estaban quizás con esas repeticiones vanas, que no representaban y reflejaban lo que había en su corazón. Pero Dios es tan bueno, ¿cierto?, que a través de Jesús, ¿cierto?, Él nos enseña.
cómo debemos de hacernos, a quién debemos dirigirnos, ¿ya? Y por último, 5 consejos para tener en cuenta en una vida de oración. Ore habitualmente. Hable con Dios habitualmente, ¿ya? Esta vez, otra vez lo escuché de un pastor, y el pastor decía, hermano, ¿usted cree que orar es solamente arrodillarse? ¿O tener un tiempo diario, que es bueno tenerlo, ¿cierto? Separar un tiempo para orar. No, hermanos, la oración, ¿cierto? Es una disciplina y también es una vida. Hermano, usted cuando vaya caminando, vaya orando. ¿Qué pasa con las personas que no se pueden levantar de su cama para arrodillarse? ¿O que tienen algún problema? ¿Dios los va a juzgar? No, porque Dios mira lo que hay en el corazón. Entonces, cuando estemos, ¿cierto?, en nuestra cama, ¿cierto? También lo decía el salmista, ahí tenemos que elevar oración. Hermano, cuando vayamos a hacer trámites, también oremos, estemos orando. Señor, sé tú dirigiendo todo este trámite que tengo que hacer. Señor, muévete en todas las cosas que yo tengo que hacer en este día. Cuando vaya en el vehículo, Señor, protégeme, Señor, cuídame, Señor, que no le cause daño a nadie. Yo siempre cuando voy manejando, digo, Señor, maneja tú por mí. Le digo, maneja, Señor, tú por mí. Y el otro día le comentaba a los hermanos que iba manejando y solo digo esta frase, Señor, líbranos de un choque, que no choquemos con nadie. Y unos metros más adelante tuve que hacer un frenazo porque casi me chocan. Entonces, la oración es en todo tiempo. Cuando vamos caminando, cuando vamos, ¿cierto?, a hacer trámites al supermercado. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted ve una persona que pasa, a mí me pasa, y yo también digo, Señor, por favor, cuida a esa persona. Cuida a esa persona. ¿Cierto? Sobre todo cuando veo a los ciclistas, a los que son viejitos, que van sin casco, sin reflectante, ¿cierto? Con la bicicleta, yo le digo, Señor, por favor, protege a ese caballero que no lo vayan a atropellar. Entonces, la oración, ¿cierto?, es algo que debemos hacer habitualmente. Y gracias a Dios, porque Dios no nos pide que tengamos una forma. Ingrid, si tú no oras de esta forma, yo no voy a escucharte. No, Dios no lo hace así porque Él está mirando, ¿cierto?, lo que hay en nuestro corazón. ¿Cierto? Orar habitualmente, dedicarnos tiempo a orar, 5 minutos, 10 minutos, si no tiene tiempo, ¿cierto? Porque tiene un día muy ajetreado, empiece a orar en el camino, cuando va manejando, ¿cierto? Cuando tiene que ir al supermercado, hacer los trámites, cuando vaya a dejar a los niños al colegio, ocupe esos tiempos para estar orando, ¿cierto? Hagan un hábito, ¿ya? Otro consejo, ore utilizando la Biblia. Si no sabe cómo orar, ore utilizando la Biblia, ¿ya? Si vamos al libro de los Salmos, ¿ya? Y bueno, y hay muchas oraciones en la Biblia que son de bendición. La oración de Jabes, la oración que hizo Moisés, ¿cierto? ¿Cierto? Y la Biblia tiene, por ejemplo, en el libro de Salmos, al principio del Salmo 4, dice oración vespertina de confianza en Dios. ¿Ya? El Salmo 6, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Si no sabe cómo orar, también ore con la Biblia. Lea la Biblia, ¿cierto? Y póngase a orar de acuerdo a lo que está leyendo de la palabra de Dios. ¿Ve? Que Dios es maravilloso, ¿ya? Versículos, ¿cierto? Que le den ánimo, ¿cierto? Y aliento para poder seguir adelante, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Ore con su iglesia. Exponga su petición y utilice el tiempo, ¿cierto?, de congregarse, ¿cierto?, para orar junto a sus hermanos. En la noche tenemos nuestro culto de intimidad donde oramos, ¿cierto?, por la necesidad de oramos por las peticiones, ¿cierto? Utilice ese tiempo también para orar. Ore junto con sus hermanos de la iglesia, porque eso nos va a traer ánimo, nos va a traer aliento. Ore también por sus hermanos, intercedamos los unos por los otros. Hermanos, y qué maravilloso es que nosotros también esta tarde le podamos decir, Señor,
si he estado orando mal, si he estado quizás orando de una manera egoísta, si he estado orando conforme a mi voluntad y no conforme a tu voluntad, Señor, que esta tarde pueda entender lo que tú me quieres decir a través de tu palabra. Enséñame a orar, enséñame, Señora, a poder entender lo que tú quieres para mi vida. Enséñame a poder perseverar, ¿cierto?, en buscarte a ti a través de la oración. Así que, hermanos, vamos a estar orando por esta palabra y espero que haya podido llegar, ¿cierto?, a su corazón y haya podido quizás refrescar, ¿cierto?, algo que ya usted sabía. Y cuán importante es para las personas que están conociendo al Señor o que van a conocer al Señor, que ellos puedan entender, ¿cierto?, estos principios, estas cosas que yo he dicho de la oración, ¿cierto?, que tenemos que despojarnos de nuestro yo, que la oración también nos ayuda con la provisión de Dios en nuestra vida, que la oración nos ayuda a arrepentirnos, ¿cierto? Y que la oración también nos ayuda a poder tener comunión, perdonar a otros, ¿cierto?, que nos han hecho daño. Amén. Así que le invito a cerrar sus ojos y como también la oración trae consuelo y trae paz a nuestra vida en nuestros tiempos difíciles. Amén. Así que le invito a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, Dios mío, por la oración, Padre amado. Y te doy gracias, Señor, porque tú, Dios mío, escuchas, Señor, nuestra conversación, Señor, y escuchas lo que hay dentro de nuestro corazón. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si hemos estado orando de mala manera o de una mala forma o de una forma que nosotros creíamos que estaba correcta, Señor, tú nos abras nuestro entendimiento espiritual y nos ayudes a comprender que la oración, Señor, es relacionarnos contigo, es abrir nuestro corazón a ti, es poder decirte lo que nos pasa, Señor, aun cuando tú dices que ya sabes cuando la palabra está en nuestra boca, Señor, y no la decimos, tú ya sabes lo que vamos a decir, pero cuán importante es verbalizar, Señor, cómo nos sentimos, lo que estamos pasando, Señor, la necesidad de nuestro corazón, pero también cuán importante es darte a ti, Señor, a través de la oración, el lugar que tú te mereces, Señor, reconocer que tú eres nuestro Padre, Señor, como decía, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer de que tú eres el que tienes, Señor, todo el poder para responder, para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, Señor, a través de la oración y a través de tu Espíritu Santo que se mueve en la oración, Señor, que nosotros hacemos hacia ti. Padre amado, ayúdanos a poder confiar y creer en tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y que nos ayuda cada día, Padre Santo, para crecer espiritualmente, Señor, y para seguir adelante, para no rendirnos, Señor, más aún cuando los tiempos son difíciles, Señor, que con más perseverancia, que con más garra, con más pasión, con más Señor, necesidad, Señor, busquemos de ti a través de la oración, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.